yo voy a cerrar la puerta. Ahora sí. Bien, entonces, le dije que habían sido pocos los casos en que este tipo de expresiones de la arquitectura habían pasado a planos no residenciales o no domésticos. Y en el medio del concierto de ese paso a alguna arquitectura diferente, aparecen estas instalaciones que son las entradas del metro de París. Las hace un arquitecto que se llama Héctor Guimard y bueno, tienen la búsqueda o la intención de justamente eso, de señalar los diferentes puntos de acceso al metro, al subterráneo, y van a buscar en las expresiones todo esto que decíamos orgánico, vegetal, e incluso van a llegar en algunos casos a tener alguna cuestión como ligada a lo óseo, como si fuera una estructura de huesos, lo que estamos viendo, ¿sí? Sobre todo por acá y por acá hay algunas que tienen como esa impronta de algo que tiene que ver con lo óseo, con lo orgánico y demás. Va a conseguir diferentes expresiones. Aquí hay 3 de esas entradas, hicieron más, y tienen que ver con, bueno, ¿no?, una estructura de filas de este hierro fundido, y luego el uso del vidrio. En este caso, el vidrio, fíjense, queda totalmente contenido dentro de una estructura perimetral que arma como si fuera casi una enredadera vegetal que contiene a ese vidrio. Incluso la tipografía, ¿no? Esto es un desarrollo, una tipografía específica para ese momento. Va a pasar lo mismo también con otra expresión que la vamos a ver el año que viene. El Art Deco también va a desarrollar su propia tipografía. Y en este otro caso, fíjense que en realidad la estructura está como soportando como si fueran rayos y el vidrio no está contenido, ¿no? El vidrio parece estar flotando y demás, y trabaja el vidrio transparente y el vidrio coloreado en la parte baja para generar ese ingreso. O este otro que no tiene una cubierta, prácticamente no tiene elementos de vidrio, pero aparecen ahí unas luminarias en los extremos como para señalar esa diferencia. Y estos son todos detalles de distintos puntos de esas entradas o de esas arquitecturas del metro, para que vean como los detalles siempre de esta línea látigo, de esto sumamente orgánico, de lo vegetal y demás. Guimard también va a hacer arquitectura, y en realidad lo que va a hacer es, dentro de la misma línea de exploración, lo de Guimard adquiere una dimensión como más volumétrica. Lo de Horta de alguna manera es mucho más planista. Lo de Guimard adquiere una cuestión más corpórea, más volumétrica. Esta es una casa colectiva, ¿sí? Una vivienda colectiva en la que, les explico primero el planito. Se ingresa por este punto, que es lo que vemos acá, que tiene más desarrollo, ¿sí? Por acá, este es el acceso, y se ingresa a un patio, y desde el patio se ingresa a las distintas unidades. De nuevo, el método académico desapareció, ¿no? Esto se parece más a las formas de proyectación que tenemos hoy, donde vamos pensando los ambientes y cómo se vincula un ambiente con otro, que a esa estructura tan rígida de grillas y ejes que tenía el método académico, ¿no? Entonces, ni siquiera el patio que da el acceso a todas las unidades tiene simetría, ¿no? Es un patio que se va generando a partir de la resolución de las unidades. En el exterior busca de alguna manera esa imagen más medieval, prácticamente como esa otra búsqueda, a veces como la idea de los castillos medievales, ¿no? Por eso incluso se llama Castel Béranger, insisto, como un
ir viendo por aquí, pero busca como esa imagen más medieval, más de esa arquitectura residencial de ese periodo. Y fíjense en el interior, parece casi no como que hubiera toda una enredadera, toda una cosa muy volumétrica, muy carnosa en medio. Fíjense en la asimetría de la puerta de acceso, el trabajo de la herrería, y luego cuando transpongo eso, el segundo punto, digamos, de la Hohenzollern está desplazada, ni siquiera hay simetría en el ingreso. Este punto es simétrico, pero una vez que traspaso todo este espacio, la próxima puerta ya no está centrada. ¿Sí? Esas son permanentemente las líneas látigo, lo vegetal y demás. Y acá algunos de los accesos a estos planos de escaleras que se encuentran por acá, ¿estás ahí? Ese punto. De nuevo, una cosa que está a la mitad entre lo medieval y la naturalidad y lo orgánico de este momento. Y miren, cuando hablamos de la integración del equipamiento, de la arquitectura y demás, la chimenea. No había otra forma de calefaccionar, ¿no? Hasta este momento la única forma de calefaccionar es la chimenea. Ahora hay un objeto ahí en medio, pero la chimenea. Ya la chimenea, que está hecha en un material pétreo, tiene esa expresión. Y alrededor de la chimenea se desarrolla todo un mueble que está en la misma sintonía, ¿no? Las mismas líneas, las mismas expresiones buscadas en el mobiliario. Por eso les decía esta cuestión de lo integral. Y parece que estuviera pensado todo junto, ¿no? Chimenea, mueble y demás fueran parte de una sola cosa. Eso que hablamos del diseño integral, del diseño completo de cada uno de los espacios con su equipamiento y su mobiliario. Esta es otra intervención de Guimard, es su propia casa, que me parece genial. Porque acá, ¿no? Donde el arquitecto hace lo que va a vivir es donde deja sueltos todos sus demonios, ¿no? Uno proyectando para uno mismo deja toda la expresividad libre. Y miren lo que es la planta. El lote es particular, porque el lotecito es chico, está ajustado, entonces el lote es un triángulo, pero él no se adapta a la geometría del triángulo forzado, o sea, en una geometría recta. Él sigue buscando la expresión de las curvas y de las líneas sueltas y demás en cada uno de los niveles, incluso cuando eso dificulte o lo obligue a la resolución de mobiliario específico adaptado a las curvas que planteen los ambientes. Acá, si usted no tiene un carpintero que sea un artesano, díganme, no pueden ir a comprar un mueble lisi, armarlo con un destornillador y ponerlo en contra de la pared recta, ¿no? Acá necesitas realmente un carpintero que sea un artesano, que te copie la curva, que haga el mueble, que lo adapte, que venga, que lo pruebe, que vaya, que lo ajuste, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que vamos a ir viendo. Este espacio que es el dormitorio está por acá arriba, tiene esas pequeñas curvas o esos champions que ven por ahí. Estos espacios son los comedor y el estar, están en este lado, y en la fachada busca lo mismo, ¿no? Es como más, como decía yo, como más volumétrico, como más carnoso, absolutamente asimétrica, planos vidriados y demás. Menos uso tal vez del vidrio y del acero y más expresión hacia las líneas libres y orgánicas. Y si hay alguien complicado de encasillar y que realmente no formó escuela, de alguna manera Guimard y Horta definieron juntos esto que se llamó Art Nouveau, o de alguna manera esto que en la lengua francesa se llama arte nuevo, fueron como muy en la misma línea, pese a que eran dos personalidades por la misma línea. Y básicamente esto es lo que va a tener un poco de difusión internacional. Lo que viene de Horta y de Guimard es lo que va a tener difusión internacional. Las otras escuelas van a ser más complicadas. Y aunque yo no les voy a mostrar todas, se los digo. En cada país donde se desarrolló esta expresión del modernismo, tuvo un nombre específico. En los países de habla francesa se llamó Art Nouveau, en Italia se llamó Liberty, en Alemania se llamó Jugendstil. Si en cada país
En España tuvo solamente desarrollo en Barcelona y lo conocemos como modernismo catalán. Aunque solamente la figura, le decimos modernismo catalán porque tiene una única figura de exponente que es Antonio Gaudí. ¿Sí? Entonces, después no hay obras que respondan a lo que hacía Gaudí en el mundo prácticamente. Sí hay un poco de Art Nouveau, pero hay un poco de Liberty, básicamente en Argentina, por la influencia de la inmigración italiana. Bueno, Gaudí es un personaje que también había tenido contacto con Viollet Leduc y con esas búsquedas en el medioevo. Gaudí, como que es interesante definirlo a él como personaje, no porque vaya a hacer una biografía, sino para dónde le rayaba el melón. Era un tipo muy religioso y a misa todos los días, pero al mismo tiempo tenía un pensamiento panteísta, ¿no? Como que las fuerzas de la naturaleza también había algo que a él le atraía o lo subyugaba. Entonces, para él el mar, piensen que Barcelona está enfrente del mar, para él el mar es uno de estos elementos que él va a incorporar a su literatura. Pensando en el mar como dinamismo, pensando en el mar como paisaje, y en su mirada hacia ese pensamiento que cuando se juntan la admiración por esta cuestión de lo medieval, principalmente de lo gótico, con su religiosidad y demás, él ahí va a encontrar como todo una idea de expresión hacia lo místico, ¿no? Y su propia idea de lo sagrado, es su propia idea de lo sagrado. En esas exploraciones hacia lo medieval, lo que más lo va a traer son las formas estructurales del gótico, a las cuales él no va a analizar. ¿Vos viste las maquetas? Las que dice para abajo son geniales. Él analiza la estructura al revés. En vez de entender la estructura como sometida a cargas verticales, hace la maqueta, la cuelga y les cuelga peso, a ver cómo se deforma. ¿Me entienden? Lo que hace la maqueta y le da vuelta y le cuelga peso para ver cómo se deforman. Y en esa deformación aparece una fuerza o una forma estructural que sabemos llamar catenaria, que es, ¿sí?, la curva deformada, pero bien según el peso, porque él lo generó, lo provocó desde invertirlo y desde colgarle el peso. Entonces se genera solo la catenaria y él a partir de esa deformación después le da vuelta y eso estructuralmente es perfecto, ¿no? Porque ya tiene los esfuerzos calculados. Todo eso es lo que aporta Gaudí a hacer esta arquitectura única, personalísima, y se las voy a mostrar medias como desordenadas en la... Esta es una vivienda colectiva. Se llama Casa Milá, o le van a decir también La Pedrera. ¿Por qué le dicen La Pedrera? Porque de alguna manera se parece a los acantilados del mar, donde chocan las olas y se genera todo eso, que en el mar a esos lugares le dicen pedrera, ¿sí? Entonces esa imagen que él consigue acá tiene mucho que ver con esa imagen del mar, las rocas y un mar, no un mar sereno, sino un mar agitado. Su exploración hacia la libertad formal es total. En los otros vimos que las plantas tienen formas de proyectación que serían a lo mejor más parecidas a las nuestras, pero Gaudí ni siquiera en las plantas respeta la idea de la línea recta, ¿no? Todo es orgánico. La casa, como una casa colectiva o una vivienda colectiva, tiene dos accesos y dos patios. Estos son los patios que se generan en el interior, desde el cual se accede a las distintas unidades habitacionales.
La puerta de acceso, que también parece ¿no? como una esponja, como una figura marina, ¿no? Estas cuestiones así que están representadas ahí en la puerta. La estructura de la planta final, como es el museo del sitio de acá. Acá tenemos la figura esta que hablamos estructuralmente de la catenaria, o sea, en la última planta, casi en la cuadrilla, o sea, acá arriba, vemos esa forma estructural, algunos de los ingresos, y en la terraza, otro de los elementos distintivos de Gaudí, que son las chimeneas. Y la forma absolutamente orgánica, acá hay una trampita. Porque generalmente se le adjudican como una genialidad de la nada misma, ¿no? Como que fueran creatividad pura. Y en realidad muchas de estas formas están ligadas a la arquitectura del norte de África. Lugar en el que Gaudí también había estado y tenía contacto. Entonces esa arquitectura hecha en algunas localidades del desierto de África, principalmente en el norte de África, le traen a él esta morfología o estas formas de expresarlas, que después las adapta, le saca provecho y demás, pero su inspiración, lo que a él le generan estas volumetrias, es esa arquitectura del norte de África, que está principalmente hecha en adobe. Entonces es muy plástica, le permite a las poblaciones de Norte de África tener esos niveles de expresividad. Por ahí la que más me hace acordar de esa arquitectura del norte de África es esta, ¿no? O alguna de las otras que están más simplificadas. Luego él le encuentra la expresividad y la desarrolla ampliamente, y en algunas de las otras construcciones incluso ya llegará a este punto que es de los recursos más copiados de Gaudí, que es poner cerámica de distintos colores, lo más copiado, porque todo lo demás no nos da la capacidad ninguno para tener la genialidad de Gaudí. Gaudí tiene un mecenas de alguna manera en Barcelona, que es un industrial. Volvemos al mismo grupo social, que es el que busca a estos arquitectos como sus profesionales de referencia. El mecenas de Gaudí, de alguna manera, es Güell, un industrial de Barcelona. Él de nuevo una ciudad altamente industrializada, Bruselas, Barcelona, las ciudades que estaban en la cabeza. Esto no hubiera podido pasar en Madrid nunca. Yo haciendo mucho cariño, esto en Madrid no hubiera pasado. Ni en Sevilla menos, digamos, por decirles lugares como muy arraigados a la tradición. Entonces esta es la casa para Güell, el Palacio Güell, que propio de esto que les decía yo, por el exterior lo buscan ¿no? como una imagen casi medieval, casi como un castillo, una cosa muy fortificada, cerrada, con pocas aberturas. Las dos aberturas que son en realidad para ingresar a este espacio, que es para ingresar con el vehículo, con los carruajes, todavía en esta época, posteriormente con el automóvil, pero en el momento con los carruajes, tienen de nuevo la forma de la catenaria, ¿no? O sea, no es un arco cualquiera, es ese arco particular que se produce la deformación estructural. Acá arriba parece como una cuestión casi almenada, y el acceso a este espacio, no sé por qué no puse una planta, el acceso a este espacio, que son las cocheras, y luego de transponer ese espacio, miren por lo que me encuentro. ¿Qué habrá querido decir Don Güell, no? Que plata no le faltaba. Una cantidad de materiales, de metales, de expresiones, de brillos, de uso de la luz, lo que yo les decía, incluso, fíjense que está todo diseñado, la baranda, las luces, todos los elementos de la arquitectura están diseñados. No hay nada comprado, industrializado, todo es hecho a través de artesanos y todo está concebido como un todo. Y el subsuelo, donde están las fundaciones para que vean la estructura de nuevo, el uso prácticamente de la columna que vamos a ver después mucho en la modernidad, que es como un hongo, ¿no? En vez de hacer un capitel, irle dando cuerpo a la columna para formar esta especie de engrosamiento en la parte superior para mejorar la capacidad de recepción de las cargas a la parte alta de la columna, y en la parte de arriba, de nuevo, atrás de esto, en la terraza, el uso de estas chimeneas, que acá sí las vemos
decoradas todas con pequeños trozos de cerámica de distintos colores, cerámica, vidrio y demás, que es lo que lo hace particular. O incluso la de acá que tiene incrustaciones de piedras. Ni siquiera es un elemento natural, son incrustaciones de piedras, de guijarros del mar y demás. Exactamente, creo que está por ahí. No sé si está en la clase del parque.